Nuevamente, el tema es la psicología del comprador americano. Y viendo que somos un grupo chiquito y por lo tanto existe la posibilidad de interactuar, me gustaría que por favor participen con preguntas para poder darles respuestas y poder transferir un poquito de este conocimiento que traigo y que espero que les sea útil, no solamente en el corto, sino en el largo plazo. El comprador americano, ¿cómo piensa? El comprador americano no se anda por las ramas. Para empezar, la política corporativa que se juega en México no es la misma que se juega en Estados Unidos como comprador. Yo he estado en el departamento de compras por 26 años. He trabajado para compañías multinacionales y multibillonarias como General Motors, Delphi Corporation, Valeo Sistemas Automotrices, Evenflo. Aquí viví en la Ciudad de México, yo fui el gerente de compras de Evenflo. Trabajé para Motorola, trabajé para Magneti Marelli, para Fiat, trabajé para Goodyear, trabajé para Stoneridge, trabajé para 25 empresas en promedio que ya ni me acuerdo. Pero ¿por qué fui tan inestable laboralmente hablando? Fue porque yo ya sabía que eventualmente yo iba a poner mi consultoría. Y lo que necesitaba hacer yo era absorber las mejores prácticas de todas estas empresas multinacionales para crear mi propio sistema operativo, que es el que ahora vendo como consultor. Mi nombre es Germán Domínguez Batista, yo soy el director general y fundador de MSG, México Sourcing Group. Nosotros fundamos la firma en el 2003, precisamente aquí en la Ciudad de México, cuando yo era empleado gerente de compras de Evenflo. En aquel entonces, yo ya tenía más de 5 años que había identificado la necesidad de alguien que ayudara a las empresas americanas o estadounidenses y canadienses a navegar la cultura de la proveeduría mexicana. Y yo veía cómo los compradores americanos se movían como pez en el agua comprando con los chinos y se iban a China y venían cada mes y a México no ponían ni un pie en un año. ¿Cómo es posible que teniendo al americano, como dicen, tan cerquita de Dios, verdad? No teníamos la afluencia de negocio y no podíamos atraer a los americanos. Bueno, pues resulta ser que los americanos no entendían la forma de hacer negocio con nosotros, con los mexicanos. A pesar de que tenemos una historia de más de 65 años haciendo negocios en manufactura. Se utiliza mucho el término de maquiladora. Se utiliza más el término maquiladora en las ciudades fronterizas como Ciudad Juárez, que es donde estamos nosotros actualmente. Y aquí en el centro del país, en la Ciudad de México, cuando yo vine, me encontré con que la palabra maquila significa nada más transformar sin poner materia prima. Es decir, tú dame el material y yo te lo maquilo y te lo regreso. Pero bueno, hablando de la maquiladora como una industria de transformación de exportación, es precisamente ahí donde podemos encontrar muchas de las mejores prácticas que podemos adoptar para nuestro negocio. Entonces, bien, lo que hice aquí es, yo escribí nada más unos puntos, son bastantes que quiero compartir el día de hoy, nada más me voy a estar refiriendo a ellos para no olvidarme de algunos temas que creo que son muy importantes para que todos se lleven de regreso a su negocio y puedan aplicarlos. Entonces, ¿cuál es ese secreto que les dije? El secreto que les dije para incrementar el 50% la probabilidad de conseguir el negocio y eliminar la competencia tiene que ver con la mentalidad 5 S. ¿Quién ha escuchado de las 5 S aquí? 1,
O sea, ¿conoce más gente a Aristóteles Onassis que las 5 S? ¿Ok? Entonces eso quiere decir que van a obtener más valor de esta plática de la que yo pensaba. Las 5 S tienen que ver con la organización y limpieza de tu lugar de trabajo. Es una metodología que forma parte de las prácticas de manufactura esbelta que popularizó Toyota en los 80s y que hoy por hoy aplican las empresas más grandes y más competitivas a nivel mundial. Pero bueno, esto no es una plática de manufactura esbelta, pero es bien importante que entiendan a qué se refiere 5 S. En términos muy sencillos es siempre mantener un orden y limpieza en tu lugar de trabajo, ya sea en tu cubículo, en tu área de producción y en todo tu taller, en toda tu planta. Entonces, ese secreto que les digo está relacionado con eso. Si ustedes, ahorita les voy a explicar un poquito más a detalle cómo es que se conecta todo con la psicología del comprador. Pero simplemente ustedes con el hecho de mantener la planta o el taller barrido, trapeado, ordenado, libre de merma, que no se vean allá las tarimas apiladas, ¿verdad? Todas viejas y quebradas. Simplemente con esa práctica que yo no creo que nadie aquí me pueda decir que eso es caro, ¿verdad? O que es una inversión tremenda tener a alguien, a una persona, a un afanador y estar todos los días supervisando la limpieza y el orden del taller. Eso no nos cuesta prácticamente nada. Sin embargo, lo que muy pocos empresarios en México reconocen es que esa es la fuente, precisamente, donde empieza la confianza que el comprador americano tiene que establecer para darles el negocio. Acuérdense de esto. Nadie hace negocios con alguien que no confía. Si por alguna razón tu cliente no confía en ti, porque a lo mejor no confía en el precio que le estás cotizando y dice, no me hace sentido, yo creo que este precio no es correcto, no es verdadero, no va a hacer negocio contigo. Si el comprador no confía en que tú puedes entregar el producto dentro de la calidad y el tiempo de entrega que él requiere, no te va a dar el negocio. Todo tiene que ver con la confianza. Una vez que ustedes logren establecer esa confianza como proveedores potenciales con los compradores, entonces van a empezar a hacer progreso. Y una de las formas más fáciles de establecer la confianza es manteniendo su empresa limpia y ordenada. Es lo primerito. A ver, si yo ahorita me hubiera presentado aquí con los zapatos llenos de lodos, ¿tendrían confianza en todo lo que les dijera? Probablemente no. Probablemente no. Bueno, es exactamente lo mismo. Tenemos que proyectar esa profesionalidad empezando con la limpieza y el orden. En los 18 años que tiene de existir la consultoría y en los 26 años que tengo yo como practicante de compras globales, yo estimo que he visitado aproximadamente 300 talleres en México. Tal vez un poco más, tal vez pudieran ser 500 talleres, pero yo no me acuerdo yo de 500 talleres, pero sí me acuerdo muy bien de haber visitado 300 talleres. Bueno, esos 300 talleres, estamos hablando que más o menos 200 de esos talleres eran de micro, pequeños y medianos empresarios. Y de esos 200 talleres que personalmente he visitado yo, digo, mi equipo en conjunto hemos visitado tal vez los 500 talleres. El 80% tiene ese problema aquí en México del orden y la limpieza. Y ese problema es peor
conforme avanzamos hacia el sur del país. Es menos grave en las ciudades fronterizas. ¿Por qué es esto? ¿Por qué los talleres en las ciudades fronterizas, vamos a llamarle Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, Reynosa, Matamoros, por lo general encontramos talleres más ordenados y más limpios que talleres, vamos a decirle, en el centro del país? ¿A poco por ósmosis se nos pegó un poquito más la ideología del americano? Pues no. Tiene que ver con que la manufactura aquí en México empezó en las ciudades fronterizas, no empezó en el centro del país, ¿ok? RCA, que fue una de las primeras maquiladoras, y no es que la primera maquiladora que se implementó o se instaló aquí en México, se instaló en Ciudad Juárez. Y a partir de ahí empezaron a llegar muchas empresas multinacionales maquiladoras a producir en México. Entonces, la frontera nos lleva una ventaja de tiempo en este tipo de prácticas que fueron enseñadas por los americanos a los mexicanos. Los americanos le enseñaron la calidad a Japón, no fue Japón. ¿Alguien conoce el círculo de la calidad aquí? La PERA. ¿Alguien sabe qué significa PERA? ¿PERA? Deming. ¿Alguien ha escuchado hablar del doctor Deming, el padre de la calidad? Bueno, este cuate era un experto de calidad y en Estados Unidos no le hacían caso. Entonces, él se fue a buscar suerte a Japón y allá fue donde implementó lo que se le conoce como PDCA en inglés, Plan, Do, Check, Act. Cuando yo empecé a trabajar aquí en la Ciudad de México, me dijeron que eso se llamaba PERA en español. Planear, ejecutar, revisar y actuar. Eso que les acabo de decir es el círculo de la calidad. Y en esos 4 pasos se basan todas las metodologías que existen hoy en día de calidad. No me importa si se llaman manufactura esbelta o Six Sigma. Que por cierto, yo trabajé en la empresa que fraguó Six Sigma. Y si ustedes piensan que fue General Electric, no fue General Electric, fue Motorola. Lo que pasa es que General Electric le dio esa popularidad o fue quien le dio la difusión a Six Sigma porque fueron los que la adoptaron de una manera corporativa. Y hoy en día es interesante pensar cómo empresas como Motorola ya no existen. Yo trabajé en Motorola en los años 2001 en la planta de Nogales, que hacía equipos para televisión por cable. Hoy Motorola, bueno, del monstruo que era ya no existe. ¿Y qué es lo que está pasando con General Electric? No es ningún secreto que General Electric ya no es la misma empresa que era en los 80, que era en los 90. ¿Y a qué se debe la decadencia? ¿A qué se debe la decadencia de muchas empresas? A la falta de continuidad y a que se duermen en sus laureles cuando se trata de los aspectos más sencillos. Nuevamente, generalmente hablando, las cosas más sencillas son las que tienen la mayor verdad. Entonces, si nosotros volvemos a las bases de solamente enfocarnos en lo más sencillo que es orden y limpieza, con eso es más que suficiente. No tienen que implementar ustedes control estadístico ahorita, tal vez más adelante sí. No les estoy pidiendo que implementen control estadístico, no les estoy pidiendo que sean Green Belt ni Black Belt, ni que implementen Six Sigma en su empresa. Fíjense lo que les estoy pidiendo nada más, que mantengan limpio y ordenado el piso. Y eso empieza, cuando hablamos de limpieza, con tener todas las áreas hasta el último rincón bien ordenadito. ¿Por qué? De esas 300 empresas o talleres que hemos ido a visitar,
generalmente siempre vamos acompañados de un cliente de nosotros. Y generalmente siempre es de un comprador americano. No saben la cantidad de veces que el comprador americano mata una oportunidad de negocio con un proveedor completamente competitivo y capaz de hacer el producto simplemente porque el día en que recibieron la visita del comprador americano, la planta estaba sucia, estaba desordenada. Es el error más caro que yo he visto que existe en el mundo, en la industria de manufactura. No es posible que por no haber levantado 5 tarimas quebradas y haberlas escondido, lo que ustedes hubieran querido hacer. Si las iban a revender o las iban a reconstruir, no deben de estar a la vista del público. Bueno, cuando menos no a la vista de su cliente. El hecho de no tener un mantenimiento en la maquinaria y el equipo también es razón para cancelación de oportunidades de negocio. Y oportunidades de negocio grande. El hecho de que el piso esté descuidado. Si el piso, lo ideal sería que los pisos, sobre todo en la industria de impresión, lo que uno tiene que tratar de lograr es que los pisos sean pisos epóxicos. Porque la impresión, ¿con qué la relacionan? Con la pulcritud. La impresión está directamente relacionada con la percepción de pulcritud, la percepción de lujo, la percepción de competitividad, y obviamente todos estos aspectos son los que los departamentos de marketing en una empresa es lo que están tratando de proyectar. Entonces, para un comprador americano es muy difícil entender que el producto que él está tratando de mercadear y que está tratando de ofrecer como tal vez un artículo de lujo o tal vez un artículo de higiene personal, ¿verdad? O tal vez un artículo de primera necesidad como un desodorante o lo que sea, y que el empaque que va a ser fabricado por uno de los proveedores en México no cuente con una planta limpia, simplemente no es compatible. Y tienen toda la razón. ¿Cómo les va a dar confianza una planta que no tiene limpieza y ustedes le quieran decir, sí, mira, tu producto cuando te lleguen las cajas, cuando te llegue la impresión de serigrafía va a venir bien? Aunque pudiera ser cierto, no le van a comprar, no se las va a comprar el comprador. Entonces es bien importante entender esto. Si de todo lo que digo el día de hoy, nada más logran digerir lo que les acabo de explicar de mantener su planta limpia y ordenada, háblenme dentro de un año para ver si no hizo la diferencia con los compradores que los visitan. Obviamente, eso es muy útil, pero no es suficiente, ¿verdad? Tenemos que entender muy bien otros aspectos del negocio. Pero lo más importante es mantener el orden y la limpieza en su área de trabajo. La vestimenta es también un aspecto psicológico, porque estamos hablando de la psicología del comprador. Muy rara vez ustedes, a diferencia de los compradores mexicanos pueden ir a visitarlos a ustedes como proveedores potenciales vestidos de traje y hasta corbata. Yo me acuerdo muy bien, nuevamente, cuando trabajé en Evenflo, yo venía acostumbrado de Ciudad Juárez a trabajar en polos y en caquis, es decir, en pantalones dockers. Y cuando llegué aquí a la Ciudad de México, el ingeniero Vernon, que en aquel entonces era el gerente o el director general de la planta de Evenflo, me regañó y me habló a su oficina y me dijo, Germán, aquí en esta empresa se utiliza corbata. Aquí no me vas a venir con esas fachas. Aquí no me vas a venir con esas fachas. Aquí te pones saco y te pones corbata. Y no me lo dijo así tan bonito, me lo dijo con unas palabras de
Ya saben. Bueno, pues yo, siendo joven, dije, bueno, está bien, no me cuesta nada, me voy a poner mi corbata y mi saco, y así como comprador, como ratón de biblioteca, yo todos los días iba a la planta. Pero el problema era también que cuando venían nuestros clientes, yo veía que nadie de nuestros clientes traía saco ni corbata. Y estoy hablando de vicepresidentes y presidentes de compañías de grandes corporativos. Corporativos como Unilever, corporativos como Procter & Gamble y otros más. Entonces me empecé a rebelar y empecé a no continuar yo usando la corbata ni el saco. Y lo que yo veía es que cuando yo no utilizaba saco y corbata, lograba establecer una mejor empatía con los compradores americanos. Y ahí fue donde yo aprendí esa técnica psicológica de espejo. Todo mundo estamos buscando que las personas con las que nos relacionamos piensen igual que nosotros. Queremos que sean igual que nosotros. Subconscientemente, cuando una persona se viste igual que nosotros, nos cae bien. ¿Sí o no? Cuando una persona habla similar a nosotros, nos cae bien. Por eso es que en las entrevistas de trabajo siempre se sugiere que te fijes en el lenguaje corporal del entrevistador. Y si el entrevistador está cruzando las piernas, lo que debes de hacer tú es cruzar las piernas para ser ese espejo de la persona que el entrevistador quiere ver en ti. Bueno, volviendo al ejemplo del comprador, pues esa es una manera muy sencilla, extremadamente fácil y barata de establecer empatía con el comprador, de bajar la guardia, porque los compradores cuando llegan buscando una razón para descartarte, llegan con un nivel de escepticismo muy alto. Entonces, la manera de bajar la guardia, de ayudarles a empatizar contigo sin que ellos sepan, de una manera subconsciente, es vistiéndose igual que ellos. Y el 80% de los compradores americanos que vengan a visitarte van a venir vestidos así. Van a traer una camiseta tipo polo con cuello y manga corta y van a traer un pantalón de vestir de los que se les llama chinos o kakis o de esos de la marca Dockers o cualquier otra marca, pero sí saben cuáles pantalones estoy hablando, ¿verdad? Bueno, y van a traer unos mocasines. Muy rara vez ustedes van a ver a un comprador americano con zapatos de cintas. Muy rara vez ustedes van a ver a un comprador americano con pantalón de vestir. Y muy rara vez van a ver ustedes a un comprador americano con una camisa de manga larga y mucho menos con un saco y mucho menos con una corbata. Y si ustedes llegan a la junta encorbatados con un saco, nunca van a lograr establecer esa empatía. Entonces, entender que los americanos son un poquito más casuales, a esa vestimenta que les describí se les llama casual de negocios. Entonces ese es el primer paso. Bueno, porque la mayoría de las juntas con los compradores empiezan en la sala de juntas, ¿verdad? Ustedes dan una presentación de su compañía, ellos dan una presentación de su compañía, se conocen y luego ya dicen, ok, vámonos al piso, vamos a conocer tu maquinaria, vamos a ver qué estás haciendo, tu producción. Bueno, imagínense que tienen un checklist. Checklist, empatía con el comprador. ¡Pum! Ya la tienes. Segundo, cuando salen a la planta, el recorrido de tu taller. Está limpio, está ordenado. No importa que tu maquinaria no sea la de última generación. No importa que tu maquinaria no sea la que es la más capaz. Puede tener 30 años tu maquinaria, pero si está limpia, está repintada y está sobre un piso limpio y bien delimitado, ya con eso tienes. Entonces, poco a poco, ustedes van sumando puntos con el comprador, porque de eso se trata.
Al final de cuentas, lo que ustedes quieren es que al final del proceso de ventas y de prospección hagan la mayoría de las cosas bien. No tienen que hacer todo bien, pero la mayoría de las cosas. ¿Y por qué no hacer uso de esas cosas tan fáciles, tan sencillas y tan baratas que podemos implementar para ir sumando puntos con el comprador? ¿Qué otra cosa podemos hacer para continuar empatando nuestra forma de pensar con la forma de pensar de un comprador americano? Hay que entender la generación de compradores en Estados Unidos. Miren, esto es bien importante. La mayoría de los que toman la decisión de compras en una empresa americana son de la generación baby boomers. No son millennials, como en México. Aquí en México, la mayoría de los compradores no son baby boomers. De hecho, casi ni hay. Nosotros estimamos que solamente el 10% de los compradores en México son baby boomers. Contrasta eso con el 50 o 60% de los compradores en Estados Unidos que son baby boomers. Eso es bien importante reconocerlo, porque la forma como los baby boomers compran es bien diferente a cómo compran los millennials o la generación Z como yo. Hay generación Y, ya no sé ni cuál, pero yo sé que soy Z, yo no soy millennial, soy Z. Pero no soy baby boomer, ¿verdad? A ver, ¿quiénes de aquí tienen más de 50 años? Bueno, ustedes no me van a dejar mentir, pero la herramienta favorita de los baby boomers para hacer negocio es el teléfono, no es el correo electrónico. Entonces, el comprador, más de la mitad de los compradores en Estados Unidos prefieren utilizar el teléfono que el correo electrónico para establecer contacto con ustedes como proveedores potenciales. ¿Y qué es lo que sucede? Déjenme les digo que también fue otro shock cultural para mí viniendo de Ciudad Juárez aquí a la Ciudad de México como comprador. Pues resulta ser que aquí en México no se utiliza el buzón de voz. Nadie le hace caso. Nadie le hace caso al buzón de voz. Yo me cansaba de dejarle mensajes de voz a mis proveedores aquí en la Ciudad de México, esperando ingenuamente que me regresaran algún día la llamada. Y nunca me la regresaron. Ya después aprendí que aquí en México no es común. No se utiliza el buzón de voz. Bueno, ahí está la otra ventaja competitiva que es extremadamente simple, sencilla y barata de implementar. Consíganse un buzón de voz. O bueno, todo el mundo ya tenemos buzón de voz en nuestro celular, pero si no tienen un buzón de voz en el teléfono de su escritorio, de su compañía, solicítenlo y explíquenle a su jefe o al director general por qué lo necesitan. O si ahorita el sistema de Telmex o el que ustedes tengan de Total Play no tiene la capacidad de tener buzón de voz, contrátenla si están aspirando a hacer negocios con los americanos. Más de la mitad de las veces los americanos les van a dejar buzón de voz para contactarlos. Y fíjense en esto, es más probable que los contacten por teléfono que por correo electrónico. Y es más probable que si les dejan un buzón de voz, jamás reciban un correo electrónico de ese mismo comprador que estaba buscándolos. Si el comprador no recibe la llamada de regreso que él espera recibir por haber dejado el mensaje, lo que va a asumir es que ustedes no están interesados. Y como el comprador americano tiene todo el mundo a su disposición para comprar, no tiene necesidad de andar sufriendo, como decimos por ahí, ¿verdad? No te va a arrugar. Aquí en México sí. Aquí en México somos diferentes. Aquí en México vamos a talonearle. Y a lo mejor como comprador le taloneamos hasta que nos responda. ¿Por qué? Porque es cuestión de orgullo. ¿Cómo no me va a contestar? Si yo soy el comprador, yo soy el que mando. Bueno, en Estados Unidos no. Y esos son uno de los errores, nuevamente, muy caros. Por no pagar un servicio de buzón de voz de 30 pesos al mes. O peor aún, tenerlo y no usarlo. No hacerle caso a los mensajes de voz. Es la forma más fácil de perder negocios potenciales con los compradores americanos sabiendo que son baby boomers.
¿Qué más? ¿Qué más podemos entender? De la vista nace el amor, ¿verdad? Más allá de, si ustedes quieren pasar al siguiente nivel, en cuestión de vestir la planta de tal manera que sea lo más atractivo posible para un comprador, después de que ya ustedes dominaron el orden y la limpieza, deberían buscar convertir su planta en una planta visual, en un taller visual, en una fábrica visual. ¿A qué me refiero con eso? Por favor, avísenme si me estoy pasando. Creo que tengo 10 minutos todavía. Bueno, las fábricas visuales son aquellas fábricas que cuando un comprador entra, inmediatamente identifica, imagínense que este es un tallerzote, vamos a decir, ¿verdad? Y inmediatamente identifica a través de señalización o señalética dónde está cada una de las áreas que debería de tener como mínimo tu taller. Les voy a listar algunas de las áreas que tu taller tiene que tener como mínimo. Tiene que tener un área designada para recibir materia prima. Tiene que tener un área designada para embarcar el producto terminado. Tiene que tener un área de cuarentena para poner el material que está rechazado. Tiene que haber delimitación, como ya lo dije, de toda la maquinaria y el equipo. Tiene que haber una ruta de evacuación bien identificada. Tiene que haber un pasillo por donde está el proceso, el flujo del material. Tiene que estar bien identificado. ¿Qué más? Apenas acabo de decir una fracción de toda la señalética que tu taller debe de tener. No me importa lo que sea. Así puedas tener tú nada más un pulpito de serigrafía o tengas 20 clam o 20 prensas automatizadas de serigrafía, todo tiene que estar señalizado. Y tienes que tener un código de colores: verde, amarillo, rojo. Verde ya se imaginarán que es para el material que ya fue inspeccionado. El amarillo pudiera utilizarse en el material que está en work in progress o en proceso de transformarse. Y el rojo definitivamente tiene que ser para identificar el material que está rechazado. Eso es lo primero que van a, estos compradores, lo primero que van a ver ellos es, oh, bueno, este cuate, a ver, te va a preguntar, oye, ¿qué onda con estas partes? Y si tú le llegas a decir, no, están rechazadas, esas están rechazadas. Y si él no llega a ver algún código de color rojo en esas partes, tacha para ti. De igual manera, si durante el recorrido de planta él no ve esa fábrica visual que espera ver, si él no ve cómo es que tus operadores se pueden guiar a través de ayudas visuales, lo primero que va a asumir es que el riesgo de que tú produzcas un componente o un producto fuera de especificación es muy alto, simplemente porque no tienes esas ayudas visuales, porque no tienes esa separación, porque es muy fácil cuando el material no está codificado por colores, mezclarlo cuando es un material que fue rechazado con un material que está en proceso o que ya fue aprobado. Entonces, nuevamente, esta también es otra plática muy extensa, pero traten siempre de tener su fábrica bien identificada con señales. Hasta cosas tan fáciles como tener identificado el extintor, como tener identificado la salida de emergencia, como tener identificado, por ejemplo, si tienes aquí la prensa de serigrafía, ponle un señal así como estos de arriba que diga área de serigrafía. Cosas así tan sencillas le van a dar esa confianza al comprador de decir, este cuate está organizado, este cuate sí sabe lo que hace. Eso es otra cosa aparte, ¿verdad? Si sabes lo que haces o no sabes lo que haces. Pero lo que tú quieres hacer es dar la impresión de que sí sabes lo que haces. Y la forma de hacerlo es teniendo la señalética completa en tu planta. Yo les pregunto lo siguiente: ¿cuesta mucho dinero poner señalizaciones en la planta? ¿Verdad que no? ¿Qué más?
La seguridad. Vamos a hablar un poquito de la seguridad porque eso también da muy mala imagen, aunque no lo crean. Si ustedes llegan a tener empleados o ya tienen empleados, aunque sea uno, no me importa también si es un empleado o 100 empleados o 1000 empleados o 5000 empleados. Lo que se tienen que fijar es que no hay ningún comprador en el mundo, cuando menos no americano, que no se fije en la seguridad que tú le proporcionas a tu equipo. Sobre todo a tu equipo de trabajo, lo que es mano de obra directa. Si estás en una industria en donde a lo mejor estás manejando, tal vez lo que tú estás manejando, pues ahorita no sea de mucho riesgo, ¿verdad? Pero aún así, tú tienes que proveerle a tus empleados lentes de seguridad. Independientemente que el proceso en el que están, por ejemplo, ustedes pueden decir, es que yo no estoy cortando ni esmerilando ningún metal, o sea, no va a salir volando una rebaba. No se trata de eso. Se trata de que los americanos, acuérdense que son un poquito más precavidos que los mexicanos. ¿Por qué es eso? El americano, acuérdense que creció en una cultura de litigio. En Estados Unidos se necesita muy poquito para que te demanden. Muy poquito. Muy poquito. Entonces el americano piensa así. Oye, a ver, espérame. No. Aquí no puedo hacer negocio porque si llega a haber un problema, si se llega a accidentar uno de los operadores, luego van a querer venir a demandarme a mí porque me van a decir que mi producto causó ese accidente. Eso puede o no puede ser cierto, pero el comprador americano así lo ve. Siempre está pensando en el riesgo. Entonces, nuevamente, proveerle de equipo de protección personal a tus operadores, ¿es un gran gasto? ¿Es una gran inversión? Claro que no. Claro que no. Sus lentes, sus batas y sus zapatos de seguridad con punta de fierro. No me importa que estén manejando nada más papeles. Es la forma como tú le vas a dar la seguridad al comprador americano de que tú te preocupas por tu gente y que estás evitando que vaya a haber un problema en un futuro que pudiera resultar en una demanda directa o indirecta hacia su compañía. ¿Qué más podemos pensar? Vamos a hablar, porque ya me queda creo que poquito tiempo, sobre la competitividad. Es bien importante. Todo lo que dije, ya todo lo que les dije, más o menos es un 60% de ayuda para que consigan el negocio. Ahora, el último 40% tiene que ver, sí, con su competitividad, ¿verdad? Y también lo que nosotros hemos logrado identificar es que los compradores americanos están acostumbrados a hacer un benchmark a nivel global. Ellos siempre te van a poner un referente al cual alcanzar en cuestión de competitividad. Y ya sabemos cuál es ese referente. China. Aquí hay de dos sopas. Es un arma de doble filo. Una, cuando el comprador americano te dice, oye, pero es que en China, te ofendes y le dices al comprador, pues vete a China y continúa comprando lo de China. ¿Quién pierde más? ¿El comprador americano o tú como empresario que necesitas más el negocio que lo que él necesita comprarte a ti? Nuevamente, el comprador americano no necesita comprarte a ti. Tiene a India, a Vietnam, a China, a Turquía, a Canadá, a Sudáfrica, de donde quieras puede comprar. Entonces, nosotros necesitamos el negocio. Nosotros necesitamos que el comprador americano nos dé la orden de compra. Y cuando el comprador americano saque la palabra China, tienes que voltearle la tortilla. No te tienes que ofender ni tienes que decir, ¿sabes qué? Ya me voy. No, porque ahí es game over, se acaba el juego y tú perdiste. Él no pierde. La empresa multinacional no va a perder. Es como quitarle un pelo a un gato. Pero para nosotros dejar de percibir el 50, el 30, el 20% de ese ingreso, pues es mucho. Entonces lo que hay que entender es, bueno, pues hay que tomar eso, hay que aprender primeramente a vivir con China y luego a convivir con China. Dentro de tu operación, ¿cómo te puedes apoyar en China?
¿Cómo puedes tú sacarle provecho a China para que China te empuje a ti como empresario mexicano a ser más competitivo? No precisamente que tú seas el competidor directo. Hoy por hoy es más fácil competir con China. Nunca en los últimos 26 años que yo he estado involucrado en la industria de manufactura o de compras, nunca ha habido una ventana tan grande como la que existe hoy para competir a nivel global y sobre todo con China. Hace apenas un año, el año pasado, los fletes marítimos de contenedores estaban en $3,000 de China a Long Beach. ¿Saben cuánto están ahorita? $500% más caro. $16,000 por contenedor es lo que están pagando ahorita los compradores americanos por traerse un contenedor lleno de China a Long Beach, cuando estaban acostumbrados a pagar $3,000 hace apenas 12 mesecitos. Entonces, ahorita se está acortando esa brecha que anteriormente nos mantenía en un estado de es imposible competir con China. Bueno, sí es posible hoy por hoy, empezando por el flete. Tenemos esa ventaja. Hay que saberla identificar y explotar. Segundo, tiempos de entrega. Es ahí por donde tú te le puedes meter al complicano en el tiempo de entrega. Los tiempos de entrega hace un año de China eran en promedio 5 semanas a partir del puerto, vamos a decir Hong Kong o Shanghai, hacia Long Beach. Como máximo, cuando llegaban al desaduanaje pasaban 5 semanas. ¿Saben cuántos contenedores marítimos y sobre todo buques están ahorita en espera de que los reciba el puerto de Long Beach? Hay un récord de 200 buques que no han podido atracar en el puerto porque no hay capacidad, hay un cuello de botella. Entonces el comprador americano, el tiempo de entrega de 5 semanas al que estaba acostumbrado a operar, ahora se le disparó a 3 meses. Entonces está desesperado y está diciendo, bueno, yo necesito tener un tiempo de entrega más ágil, más rápido. Aquí está la respuesta en México. Vamos a darle lo que ellos piden. Ese tiempo de entrega que ellos necesitan, nosotros se los podemos dar. Eso es parte de la competitividad también, no únicamente el precio unitario. Pero hablando del precio unitario, ya para cerrar esto, en México no tenemos tampoco la cultura de la automatización. Y esto, todo lo que ven aquí ahorita, es una muestra de que la automatización es una necesidad y no es un lujo, inclusive en México. Aunque ustedes no lo crean, la automatización llevó a China al siguiente nivel. No solamente fue la mano de obra, fue la combinación de que los chinos fueron lo suficientemente listos para combinar la mano de obra con la automatización y utilizar lo mejor de dos mundos. Eso es algo que en México no hemos reconocido. En México le seguimos apostando a la mano de obra barata y no queremos invertir en automatización, ¿verdad? Y luego nos quejamos de por qué no somos competitivos. Y luego la forma de defendernos, ¿cuál es? No, bien vendido o bien podrido. Y eso ha sido cierto por los últimos 70 años. Bien vendido o bien podrido ha sido nuestro lema para manufacturar, para vender. Yo tengo 44 años de edad. Yo sé que me veo de 56. Pero yo me acuerdo cuando estaba chico, estoy hablando que tenía 10 años, que existía mucho la diferenciación entre calidad de exportación. No, es que estas son calidad de exportación para todo, para la ropa, ¿verdad? Para la ropa, para los zapatos. Y hoy en día, afortunadamente, ya no vemos utilizado ese término tanto. Qué bueno que se eliminó, porque la calidad es calidad. No podemos ser un proveedor que hace una diferenciación entre una calidad de exportación y una calidad nacional o para el mercado mexicano. Seríamos unos hipócritas si al mercado mexicano le entregamos mala calidad y solamente al americano le entregamos buena calidad. Eso no debe de suceder.
No puedes tener tú una máquina que hace mala calidad y buena calidad, ¿verdad? Así como no puede estar una persona o está embarazada o no está embarazada. Bueno, o la máquina saca producto dentro de especificación y de calidad o no saca producto dentro de especificación y de calidad. Entonces, la máquina no miente. ¿Por qué entonces nosotros hacemos esa diferenciación? Cuando nosotros entendamos que la calidad también forma parte de la competitividad, aparte del precio objetivo, aparte del tiempo de entrega, entonces una vez que hagamos ese cálculo, nos vamos a dar cuenta de que no necesitamos ser los más baratos para conseguir el negocio. Antes de irme, quiero dejarles con esta enseñanza. Existe lo que se llama la política de rentabilidad, que todos y cada uno de los empresarios en México deberíamos de tener, y que yo no veo que la tengan en México. Pero cuando yo visito empresas en Estados Unidos, cuando yo hablo con empresarios en Estados Unidos, el 90% de los empresarios maneja una política de rentabilidad. Y aquí en México, nadie de los empresarios con quien yo he hablado maneja esa política de rentabilidad. ¿A qué me refiero? La mentalidad del empresario, del micro y pequeño empresario en México es, hoy, según el sapo es la pedrada. ¿Sí o no? Oye, a ver, ¿quién viene a visitarnos? No, pues viene General Electric. Ay, ¿y qué quieren? No, pues que quieren 100,000 cajas. 1,000,000 de cajas. Ay, caramba. No, pues a ver, ¿cuánto nos sale? Ya hacen los cálculos, hacen su estimación de costos. Oye, nos sale a $1 la caja. No, dáselas en 1.50. No, están bien grandes. Estos cuates tienen mucha lana. No, digo, estoy hablando como el norte, ¿verdad? Pero eso es la mentalidad de según el sapo es la pedrada. Eso es algo que no sucede en Estados Unidos. Es más, les voy a decir algo, no sucede en ninguna parte del mundo más que en México. Ni siquiera los chinos tienen esa mentalidad cuando venden. Pero volviendo a las mejores prácticas, lo que tenemos que tener es, tenemos que tomar una decisión de cuánto es lo que tenemos que ganar, cuál es la rentabilidad que tenemos que tener, lo que se llama el EBITDA, ¿verdad? Que es Earnings Before Interest, Taxes and Amortization. Ganancias antes de los intereses, impuestos y la amortización. Esa es nuestra medida de la rentabilidad. Y esa la deciden ustedes. Nuevamente, no me importa cuál sea, si es el 20, 30, 40 o 50%, no me importa, pero no se desvíen de ahí, por favor, porque ahí empiezan todos los problemas. Si ustedes dicen, yo quiero que todos los productos que yo vendan tengan una rentabilidad EBITDA del 40%, está perfecto. Porque ya entonces, independientemente del cliente, independientemente del volumen, independientemente de la industria, independientemente de la aplicación, tú ya tienes una guía de cómo tienes que cotizar y vas a ajustar todos los parámetros de gastos y costos que tienes en tu manufactura para que al final de cuentas te dé el 40% de ganancia. Pero eso es muy diferente partiendo de una política de rentabilidad del 40%, a decir, según el sapo es la pedrada. Porque lo que pasa es que generalmente al empresario se le devuelve el tiro por la culata cuando piensa así. Muy rara vez le sale esa maroma. Y eso es exactamente lo que vemos con los proveedores americanos, que compiten directamente. ¿Por qué? Ustedes díganme, ustedes que están en serigrafía, ¿por qué es más barato comprar serigrafía en El Paso, Texas, en McAllen, Texas, que en Ciudad Juárez, Chihuahua, o que en Guadalajara, o que aquí en la Ciudad de México? ¿Por qué es más barato comprar serigrafía? Siendo que la serigrafía es uno de los procesos de manufactura de más mano de obra que tienen en la impresión. No es, por ejemplo, imprimir etiquetas es 100% automático. La máquina se agarra imprimiendo millones de etiquetas, pero la serigrafía no. La serigrafía requiere todavía del operador. ¿Y cómo es posible entonces que los americanos pagando en Chicago $25 la hora, eso es lo que les pagan allá a los operadores, $25 la hora en Chicago,
y pagando aquí 145 pesos al día por 8 horas o 9, no podamos competir. ¿Cómo es posible que no podamos competir si nosotros tenemos la mano de obra una fracción de lo que están pagando? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, para empezar, por eso que les digo, porque no tenemos esa política de rentabilidad y después, ya después, hay que ver que a causa del desorden y la falta de limpieza que tenemos y a falta de las ayudas visuales y a falta de la señalética que nos hace mucha falta en los talleres, estamos produciendo más merma que lo que la industria tolera, que lo que la industria considera como un estándar competitivo. Porque a lo mejor la serigrafía en Estados Unidos tiene una merma del 5%, pero aquí en México estamos produciendo una merma del 15-20% porque el registro de la máquina no nos da. ¿Y por qué no nos da el registro de la máquina para una aplicación multicolor? Pues porque no le dimos mantenimiento a la máquina. ¿Y por qué no le dimos mantenimiento a la máquina? Pues porque ni siquiera la limpiamos. Y como ni la limpiamos, no nos dimos cuenta que estaba chorreando, que ya las piezas ya estaban descompuestas. Entonces todo está conectado. Pero bueno, espero que con la plática que les di el día de hoy les haya dejado sembrada una semillita de 3 o 4 cosas tan fáciles, tan rápidas y tan baratas de implementar que van a empezar a hacer la diferencia en el taller de ustedes para empezar a aspirar a aumentar las ventas con los proveedores, con los compradores americanos y entender esa psicología de ellos. Quiero abrir por si alguien de ustedes tienen alguna duda o puedo yo servir como darles algún consejo en alguna pregunta que pudieran tener con su negocio, comercialmente hablando, sobre cualquier aspecto de crecer las ventas de exportación. Gracias. ¿Alguna plataforma o qué recomiendas para hacer ese primer contacto con empresas americanas si no estamos en frontera? Excelente pregunta, mira, hay tantas opciones de las que tú te puedes colgar, por decirlo así, para empezar a tener más acceso y que te empiecen a canalizar a ti ese tipo de oportunidades. Y una de ellas es que aquí en México nadie la utiliza. Yo me acuerdo que, ¿se acuerdan cuando existía ProMéxico? Ya no existe, ¿verdad? Ya no lo quitaron. Entonces, pues ya se nos fue ProMéxico y ahora que nos dejaron así desamparados. Bueno, siempre hemos tenido la contraparte de ProMéxico en Estados Unidos con oficinas aquí en México que se llama el US Commercial Service. Entonces, ustedes lo que van a hacer es que van a buscar la dependencia del US Commercial Service aquí en la Ciudad de México. Se van a acercar con ellos y van a decir, oye, yo soy proveedor de etiquetas, soy proveedor de empaque, soy proveedor de serigrafía, soy proveedor de tal cual o tal. Y ellos van a tomar nota y en la primera oportunidad, porque muchos de los compradores americanos ahora por falta de ProMéxico acuden al US Commercial Service. Y de ahí emanan una cantidad tremenda de oportunidades de negocio que no tienen idea ustedes. Y son muy poquitos los empresarios mexicanos que conocen que se pueden acercar a ellos directamente, porque como no es mexicano, ¿verdad? El US Commercial Service, pero los que trabajan ahí son mexicanos. Es como los mexicanos que trabajan en la embajada. Es lo mismo. Entonces, acérquense al US Commercial Service, búsquenlo en internet y vayan a la delegación de su estado o de su entidad. ¿Alguna otra pregunta? Platíquenos de este certificado de industria limpia y también si en Estados Unidos existe algo equivalente o cómo funciona allá y aquí. Es también saber si aquí es obligatorio o no, porque en aquellas épocas creo que era optativo nada más aquí en México. Sí, en cuestión de industria limpia, que es algo también que es cuestión cultural con los empresarios, es el ISO 14000. Ese es el que los compradores americanos reconocen como una certificación válida para una industria ecológicamente consciente y limpia. Entonces, yo creo que hoy en día todo el mundo conoce la certificación ISO 9000, que es como ya hoy en día tener un título universitario ya no sirve de nada. Ya todo el mundo tiene una ISO 9000.
pero no todo el mundo tiene una certificación ISO 14000. Y ahorita la tendencia es precisamente a la sustentabilidad, a empezar a utilizar lo que es reciclado, que en Estados Unidos le llaman, ¿cómo le llaman? Reclamado, ¿verdad? Como le dicen, no, les encanta ponerle estos nombres de madera reclamada. Entonces, reciclado. Pero bueno, por ahí puede haber una oportunidad para que ustedes se diferencien de los competidores, para que ustedes proyecten esa profesionalidad, esa sustentabilidad como empresa verde, ¿verdad? Como empresa también socialmente responsable y como empresa limpia. Entonces, hay muchas oportunidades, no solamente eso, pero yo creo que ISO 14000 tendría que estar en los planes de mediano y largo plazo. No es necesario en el corto plazo para hacer negocios. Pero yo les puedo asegurar esto, de aquí a 5 años, es muy probablemente que el ISO 14000 sea una fuente mandatoria para hacer negocios con empresas americanas. Así como ya lo es que muchos de los productos no contengan plomo. Yo fui una generación de plomo, ¿verdad? Yo me comía los lápices con plomo. Tenía una cuna de madera que traía plomo. Y aquí ando, ¿verdad? Vivito y coleando. Pero hoy ya no, ¿verdad? Es decir, cromo hexavalente también para recubrimientos metálicos ya está prohibido, etcétera. Bueno, poco a poco vamos a ir adoptando esto más y los pioneros son precisamente las empresas americanas. Por eso es que hay que tener en la mira, tener un plan de empresa limpia. ¿Alguien más? Ya no hay tiempo, ya me voy. Muchas gracias por todo nuevamente, Germán Domínguez. Tenemos un stand por ahí, a ver, búsquenos México Sourcing por allá. Si tienen más preguntas, si tienen una inquietud de cómo les podemos nosotros ayudar a darles difusión en el mercado americano, o si nos dejan su tarjeta y en cuanto andemos por acá con compradores americanos, los podemos ir a visitar para traerles negocio, acérquense con nosotros. Gracias, hasta luego.